Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la sustentación final de estadística inferencial. Vamos a hablar de las distribuciones estadísticas. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Andrea Alice Riascos Ospín, Ivonne Yulitza Hernández Rueda, Rosa del Sol Uribe Peña y Yesenia Paniagua Ríos. Bueno, continuamos con la introducción. Las distribuciones de probabilidad son herramientas clave en estadística inferencial, ya que nos permiten predecir resultados de eventos aleatorios y calcular la probabilidad de que ocurran. En las siguientes diapositivas se explicarán las distribuciones de Student, Poisson, chi cuadrada e hipergeométrica, destacando su uso, utilidad y cuándo se aplican. Iniciamos con la T de Student. Es una técnica estadística usada para estimar la media de una población cuando se tienen muestras pequeñas y no se conoce su desviación estándar. Fue creada por William Gotze en 1908, quien usó el pseudodominio Student. Su innovación radica en ofrecer una solución más precisa para manejar las incertidumbres en muestras de tamaño reducido. Algunas características son ajuste para muestras pequeñas, que son ideales para trabajar muestras menores de 30 observaciones, donde la desviación estándar poblacional son desconocidas. Tenemos la distribución más amplia, que tiene colas más largas que la normal, reflejando la mayor incertidumbre en muestras pequeñas. Y la aplicación en pruebas de hipótesis se utiliza para comparar medias de tanto de una muestra contra un valor específico como entre dos muestras, especialmente en estudios pequeños. Vamos a ver pues, el ejemplo en el siguiente ejercicio, donde nos indica que se obtuvo una muestra aleatoria de 7 amas de casa y se determinó que las distancias caminadas al realizar las tareas domésticas dentro de la casa tenían un promedio de 39.2 millas por semana y una desviación estándar de la muestra de 3.2 millas por semana. Tenemos que construir un intervalo de confianza del 95% para la media de población usando la T de estudio. Vamos a sacar los datos iniciales, donde pues ya sabemos que la muestra es 7, promedio de la muestra, o sea, la media es de 39.2 millas por semana, desviación estándar de la muestra S sería 3.2 millas por semana. El valor de la T para un nivel de confianza del 95% y 6 grados de libertad, N-1, lo sacamos de la tabla de Student, que nos da un valor de 2000.447. Pasamos a el cálculo de error estándar. El error estándar es una media de cuánto varía el promedio de la muestra respecto al promedio poblacional y se calcula con la fórmula en mención, donde S es la desviación estándar de la muestra, N es el tamaño de la muestra. Calculamos y nos da un valor de 1209. Pasamos a calcular el margen de error que se obtiene multiplicando el valor de T por el error estándar, y este nos da un valor de 2958. Calculamos el intervalo de confianza, que es del 95%, se obtiene restando y sumando el margen de error a la media de la muestra. El límite inferior, que es la resta, nos da un valor de 36.242, y el límite superior, que es la suma, nos da un valor de 42.158. Pasamos al resultado final, donde lo vamos a representar en el gráfico. Y este intervalo sugiere que con un 95% de confianza la verdadera media poblacional de las distancias caminadas por las amas de casa está entre 36.2 y 42.2 millas por semana. Listo, vamos a hablar entonces de la distribución de probabilidad de Poisson. Esta distribución de probabilidad fue propuesta por Simeon Poisson en 1837. Tomó fuerza en el siglo XX, pero realmente se volvió más popular y más usada en el siglo XXI por el avance tecnológico. ¿Qué es? Se trata de una probabilidad de estadística inferencial que nos ayuda a determinar la probabilidad de que un evento se pueda repetir cierta cantidad de veces en un intervalo determinado. El intervalo puede ser de distancia, tiempo, área, longitud, volumen, entre otros. Las características principales de esta distribución es que es una distribución de probabilidad discreta, tiene una variable aleatoria, es decir, que un evento puede ocurrir X cantidad de veces durante el intervalo. La probabilidad de ocurrencia es igual en cada uno de los intervalos y esta misma probabilidad de ocurrencia es independiente en cada intervalo. Los eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Cuándo debemos usar esta distribución de probabilidad?
Por ejemplo, si queremos conocer el número de accidentes en una empresa cada 6 horas, el número de clientes que son atendidos por un asesor en 1 hora, o el número de imperfecciones en un lote de producción cada 30 minutos. La fórmula es la probabilidad de x igual a x, que es igual a Euler menos μ por μ elevado a la x sobre x combinatoria. ¿Qué significa entonces esta fórmula? La probabilidad de x igual a x es la probabilidad de ocurrencia en un intervalo, x es la cantidad de eventos, Euler es la base de logaritmos naturales. Esta base tiene un valor exacto y aproximado de 2,71828183 y más. Y μ es la medida de x. Vamos entonces a conocer el ejemplo. Juana María es asesora en el banco A. En promedio atiende 4 clientes por día. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es la probabilidad de que Juana María atienda 3 clientes en un día? Entonces tomamos la fórmula que ya conocimos anteriormente y vamos a empezar a reemplazar datos. La media entonces según nuestro ejercicio es de 4, que son 4 clientes, y la X es 3, que nos están preguntando qué pasa, la probabilidad de atender 3 clientes en un día. Entonces, probabilidad de x igual a 3 es igual a Euler menos μ, es decir, menos 4, por μ elevado a la x, es decir, 4 elevado a la 3, sobre la combinatoria de x, es decir, la combinatoria de 3. Cuando resolvemos Euler menos 4 nos da 0,01832, 4 elevado a la 3 nos da 64 y la combinatoria de 3 es 3 por 2 por 1. Cuando multiplicamos 0,01832 por 64, nos da el resultado de 1,17248 y la combinatoria de 3 es 6. Esto nos da entonces que la probabilidad de x igual a 3 es de 0,1954. Como nos están preguntando por probabilidad, la respuesta entonces es la probabilidad de que Juana María atienda a 3 clientes por día es del 19,54%. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad de chi cuadrada, donde nos dice que pues, fue sugerida por Karl Pearson como una forma de valorar la bondad del ajuste de unos datos a una distribución de probabilidad conocida y se ha establecido como el procedimiento de elección para el contraste de hipótesis. ¿Qué significa? Es utilizada para analizar variables nominales, es decir, para denominar la existencia o no de independencia entre dos variables. Esta distribución tiene 3 distintas pruebas, las cuales son la prueba de distribución, la prueba de independencia y prueba de homogeneidad. En cuanto a la prueba de distribución, se usa para comprobar hipótesis sobre si ciertos datos son como se espera. En cuanto a la independiente, es una prueba estadística de hipótesis que se usa para determinar si 2 o más variables categóricas nominales pueden estar o no relacionadas. En cuanto a la prueba de homogeneidad, la utilizamos para comparar una prueba recogida aleatoriamente que contiene una variable categórica pero con una población mayor. Seguidamente, entonces tenemos las características. Esta distribución es positivamente asimétrica. La asimetría disminuye cuando se aumentan los grados de libertad en un eje de x, y. Permite comprobar qué tanto se puede ajustar una muestra a una distribución teórica. Permite comprobar la independencia de las variables categóricas. Y si los grados de libertad son 30 o más, se está en presencia de un chi cuadrado normal. Tenemos entonces aquí un ejemplo donde, de acuerdo a un estudio previo, tenemos que la presencia en el grupo A es 10 y en el grupo B es 30 y la ausencia observable es de 80 y 60. Entonces vamos a hablar aquí sobre el proceso que se tiene que llevar a cabo para encontrar dichos resultados. Tenemos aquí que E es igual a TC por TF sobre GT, que significa el total de columnas por el total de filas sobre el gran total que corresponde a E, 90 por 40 sobre 180, que nos da un valor de 3600 sobre 180, que sería igual a 20.
donde 20 sería la presencia del valor esperado en el grupo A. Entonces vamos a hallar el valor esperado en B. Entonces tenemos aquí la fórmula que corresponde a x cuadrado por la sumatoria de O menos E al cuadrado sobre igual a 10 menos 20 al cuadrado sobre 20, que corresponde a menos 10 al cuadrado sobre 20, que sería igual a 100 sobre 20, y nos da un valor de 5%. Este es el proceso que debemos hacer para encontrar los resultados de esta tabla, en donde la sumatoria de todos estos resultados nos da un valor de 12,86, que sería el valor de la prueba. Pero si nos piden el grado de libertad, entonces es igual al número de filas menos 1 por el número de filas por el número de columnas menos 1 igual a 2 menos 1, que nos da un valor de 1. Nos ubicamos entonces en la tabla de chi cuadrado, donde buscamos el margen de error, que siempre corresponde estadísticamente al 0,5%, y buscamos el valor de 1, y esto nos da un resultado de 3,84. Gracias, compañeras. Bueno, ahora vamos a hablar de distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución hipergeométrica calcula las probabilidades de obtener un número específico de éxitos al seleccionar un elemento de una población finita sin reemplazo, lo que altera las posibilidades en cada selección. En este ejercicio tenemos una caja que contiene 10 pelotas, de las cuales 4 son rojas y 6 son azules. Vamos a ver los puntos claves. Población finita N. Es el grupo total de elementos de donde sacamos la muestra. Número de éxitos en la población K. Son los elementos exitosos o con las características que nos interesan. En este caso, 2 pelotas rojas y 1 pelota azul. La muestra, que es N, es la cantidad de elementos que seleccionamos de la población. Y el número de éxitos en la muestra K, la cantidad de elementos exitosos que obtenemos en la muestra. Bueno, se nos pide entonces calcular la probabilidad de que al sacar 3 pelotas sin devolverlas a la caja, exactamente 2 sean rojas. Este problema se resuelve utilizando la distribución hipergeométrica, que nos permite encontrar la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una muestra sin reemplazo. Definimos los éxitos como sacar pelotas rojas y utilizamos la fórmula correspondiente. Primero calculamos las combinaciones para elegir 2 pelotas rojas de las 4 disponibles, que nos da 6. Serían 6 probabilidades. Y para elegir una pelota azul de las 6 disponibles, que serían 6 probabilidades. Luego calculamos el número total de formas de elegir 3 pelotas de las 10 en la caja, que serían 120 probabilidades. Finalmente, multiplicamos las combinaciones de éxitos y fracasos y dividimos entre el número total de combinaciones posibles. De esta manera obtenemos una probabilidad de 0,3 o un 30%. Por lo tanto, la probabilidad de que 2 de las 3 pelotas extraídas sean rojas es del 30%. Lo que ilustra como la distribución hipergeométrica nos permite modelar situaciones donde el muestreo se realiza sin reemplazo. Bueno, como conclusión, para finalizar, podemos reconocer que las distribuciones de probabilidad son más comunes en nuestro entorno de lo que creemos, y son realmente determinantes cuando debemos enfocarnos en una temática específica, especialmente en aquellas corrientes científicas como es el caso de la psicología. Sabemos que la psicología, con el paso del tiempo, va en busca de un avance científico, y esto implica hacer uso de herramientas que permitan estudiar los resultados de experimentos y predecir la probabilidad de que algunos eventos puedan presentarse a futuro. Esto con el fin de reconocer los resultados del experimento para encaminar la viabilidad de continuar o no con la misma. Bueno, profe, muchísimas gracias por permitirnos presentar nuestra fase número 3. Recuerde que somos el grupo número 1 de estadística inferencial. Muchas gracias, hasta la próxima.